Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 186, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 9. El pensamiento ético-político, Rawls y Nozick. Desarrollos de la ética, 1050. La ética analítica. El utilitarismo kantiano de Hare. Richard Mervyn Hare, 1919. Fue, hasta su traslado a los Estados Unidos en 1983, uno de los máximos representantes de la tradición analítica en la versión oxoniense durante 30 años. Siempre ha enseñado y trabajado en Oxford, publicando 3 volúmenes fundamentales en la filosofía moral contemporánea: El lenguaje de la moral, en 1952, Libertad y razón, en 1963, El pensamiento moral, en 1981. Los 3 traducidos al italiano, el último en Bolonia, en 1989. De las 2 primeras obras se ha hablado en el volumen anterior. En ellas se ponía el acento respectivamente sobre los términos y sobre los conceptos y argumentaciones del lenguaje moral. En la obra de 1981 afronta en cambio los problemas de fondo de la ética que van más allá de la metaética normativa. El objeto de la obra y de algunos escritos que la han precedido y preparado es volver a proponer en nuevas formas el utilitarismo, acercándolo al kantismo y defenderlo de las críticas de los intuicionistas, Rawls, Nozick y otros. Precisamente el análisis de los límites de estos 2 intuicionistas en una importante entrevista publicada en 1979 con el título Moral Philosophy permite a Hare indicar su vía de salida de la metaética sin tener que aceptar necesariamente las soluciones intuicionísticas, pero incorporándolas incluso como nivel inferior de un pensamiento moral articulado en 3 niveles. Un pensamiento moral que conjuga armónicamente, entre otros, utilitarismo y kantismo. Hare encuentra curioso que entre Rawls y Nozick, que apelan a las intuiciones para los conceptos base de su teoría, lleguen después a conclusiones casi opuestas, una muy cercana al igualitarismo, la otra muy lejana del mismo. Hare no quiere negar con esto la existencia de la utilidad en las intuiciones, pero niega que las intuiciones puedan constituir la fuente de nuestros criterios de valoración y de conducta moral. Nosotros poseemos intuiciones, y casi toda nuestra conducta moral se realiza en el recurso a las intuiciones, es decir, al conjunto de valores que cada uno de nosotros lleva consigo en su vida cotidiana. Hemos sido educados con un sentido intuitivo de aquello que es justo y de aquello que está mal moralmente, observa Hare, y es un bien que así sea. Pero el nivel intuitivo es solo un nivel de pensamiento moral, y no el más alto. En efecto, cuando nos encontramos frente a un dilema o a un conflicto moral, el nivel intuitivo ya no es suficiente, entra en crisis y nos pone en crisis. En tales casos, tenemos necesidad de un nivel más alto de pensamiento moral, mediante el cual podamos considerar diversas intuiciones contrapuestas, o de la misma persona o de personas diferentes, y juzgarlas para ver cuál es la mejor. En la obra El pensamiento moral, Hare propone numerosísimos ejemplos para aclarar la diferencia entre el nivel intuitivo y el nivel crítico del pensamiento moral. Uno muy banal, sirve muy bien, creemos, para aclarar la diferencia a este propósito. El ejemplo es el siguiente. En Oxford he prometido a mis hijos llevarlos a hacer un picnic al río, pero he aquí que un antiguo amigo llega hoy por la tarde de Australia y quiere que le lleve a él y a su esposa a visitar Oxford. Está claro que debo acompañarle en la visita a Oxford, y está claro que debo mantener la promesa hecha a mis hijos. No solo pienso realmente estas cosas, sino que en un cierto sentido estoy claramente en lo justo. El operar del nivel intuitivo me pone en crisis, porque pone en contraste 2 compromisos morales aparentes sobre el mismo plano. O me comparto como el asno de Buridán, y no hago ni una cosa ni otra, pero omito así 2 obligaciones morales. O elijo una y entonces estaré preso de remordimientos y arrepentimientos hacia mis hijos o hacia mis amigos. El problema deja de serlo, según Hare, si interviene el nivel crítico del pensamiento moral. Si me encuentro en este dilema, con una adecuada reflexión
puedo deducir que mi deber, en definitiva, es llevar a mis amigos a visitar Oxford, a pesar de que piense y siga pensando que debería mantener la promesa hecha a mis hijos. Todo esto comporta la decisión de que, en un cierto sentido, yo no debo llevar a mis hijos a hacer un picnic, porque esto me impedirá cumplir aquello que en suma es mi deber, esto es, llevar a mis amigos a visitar Oxford. El nivel crítico adopta pues métodos lógico-discursivos, según las diversas intuiciones, es decir, las diversas obligaciones, opera una escala de prioridades y me conduce a elegir la obligación críticamente y no intuitivamente prioritaria. Hago esto sin ningún sentido de culpa, remordimiento o arrepentimiento. A lo sumo con un poco de pena para con mis hijos. Aquello que se necesita, precisa Hare, es la comprensión de los dos niveles del pensamiento moral y de los diversos modos en que él se debe utilizar en cada uno de ellos. Si se realiza tal comprensión, las dificultades y los dilemas desaparecen. La diferencia entre los dos niveles, crítico e intuitivo, observa aún Hare, es comparable a la platónica entre ciencia y opinión recta, y a la aristotélica entre dianoética y ética. Pero los dos niveles no agotan el pensamiento moral. A ellos Hare añade el nivel metaético, el cual, a diferencia de los otros dos, no se interesa por cuestiones morales sustanciales, o sea, por problemas de ética normativa, sino que se utiliza cuando discutimos sobre el significado de los términos morales y sobre la lógica del razonamiento moral. El nivel metaético está, por lo tanto, en una región distinta, más alta en un cierto sentido que los otros dos, pero es influyente en las cuestiones de ética práctica. Hare observa aún que los dos niveles crítico e intuitivo no son del todo opuestos, como haría presuponer la disputa entre intuicionistas y utilitaristas, sino que son elementos que forman parte de la misma estructura, cada uno con su propio papel. En esta estructura están en los extremos, como lo estarían el arcángel, así define el caso límite del observador ideal o prescriptor ideal, que utiliza solamente el pensamiento crítico, y el prolet, así llama, sacándolo de la novela de 1984 de Orwell, a aquel que hipotéticamente tenga todas las posibilidades, tenga todas las debilidades humanas que le impiden salir del nivel intuitivo. Tanto en esta obra como en escritos anteriores, Hare utiliza en el nivel crítico los métodos racionales del utilitarismo kantiano. Este último, en particular, corrige la forma restringida del utilitarismo, imponiendo un punto de vista que mira no a la mayor parte, sino a la universalidad. Hare considera que esta armonización de utilitarismo kantiano ha sido anticipada conscientemente, sea por Mill, sea por Sidgwick, en la segunda mitad del 800. Mill pensaba que su principio de utilidad estaba de acuerdo con el imperativo categórico de Kant, mientras que Sidgwick, el más grande de los utilitaristas clásicos, estuvo muy cerca de la síntesis entre Kant y el utilitarismo, que es necesaria y que con toda seguridad es posible. En Men of Ideas afirma, en fin, que Kant estaba hablando de la forma del pensamiento moral, los utilitaristas de su contenido. De Kant, añade aún Hare, deriva la importancia del elemento a priori en el pensamiento moral, esto es, la atención a la universalidad de las reglas morales.